La viuda negra de Kioto. En el Japón contemporáneo, donde la disciplina y la discreción suelen teñir los relatos privados, surgió una historia que quebró la calma pública. Una mujer que, tras la máscara de la soledad y la búsqueda de compañía, tejió una red mortal para transformar afectos en herencias. Era una trama rápida, silenciosa y eficiente. Una receta que comenzó con pequeñas confidencias, continuó con cenas compartidas y terminó, para algunos, en un sorbo final. Este es el relato de cómo el brillo de la promesa y el cálido gesto de la compañía fueron, según la investigación, la antesala de un arma invisible, el cianuro. Aviso. Contenido sensible. El siguiente documental trata sobre homicidios, envenenamientos y violencia contra personas mayores. Ofrecemos detalles sobre hechos reales, que pueden resultar perturbadores. No hacemos apología de la violencia. Hablamos para entender el cómo, el por qué y las consecuencias de una conducta que alteró la confianza social. Chisako Kakehi no era una figura estrafalaria ni una celebridad antes de que los titulares la colocaran bajo el foco. Para muchos que la conocieron superficialmente, se presentó como una compañera atenta, una mujer que buscaba compañía en la madurez de la vida. Con el paso del tiempo, sin embargo, los patrones que quedaron registrados por las autoridades y los medios comenzaron a encajar en un mismo rompecabezas. Muertes inesperadas, pólizas cobradas, testamentos cambiados y la constante presencia de una misma figura femenina en las horas previas a cada tragedia. Los investigadores reconstruyeron un modus operandi que resultó frío en su simplicidad. Kakehi, según las pesquisas, se acercaba a hombres de edad avanzada, muchos de ellos con cierta posición económica. A algunos los cortejó hasta que cambiaron documentos de herencia o firmaron seguros y legados a su favor. A otros les ofreció cápsulas de suplementos o remedios caseros. Fue a través de esas píldoras aparentemente inofensivas como los investigadores encontraron la peligrosa pista. Restos de cianuro en los cuerpos de varias víctimas. El veneno, letal en dosis no muy grandes, actuaba con rapidez y dejaba pocos rastros visibles en la escena, más allá de la sorpresa y el dolor de familiares y allegados. La cronología que despertó alarma pública empezó a dibujarse en los expedientes policiales. Una serie de episodios entre 2007 y 2013 en los que hombres mayores fallecieron en circunstancias que, en primera instancia, parecieron naturales o accidentales. Con el tiempo, y con el dólar frío de la autopsia química, se desenterró un patrón inquietante. Varios de esos fallecimientos presentaban trazas de cianuro en el cuerpo. Los casos que terminaron por tomar más fuerza en la investigación incluyeron al marido que murió meses después de casarse con ella, y a 2 hombres que habían compartido relación sentimental o convivencial con Kakehi. En uno de esos episodios anteriores, apuntan los registros, hubo además un intento fallido de envenenamiento que no llegó a consumarse, pero que terminó siendo pieza clave para conectar eventos. ¿Cómo se llega de la sospecha a la detención? En este caso, la pieza que comenzó a mover la rueda fue la acumulación de indicios, timbres que sonaron juntos hasta formar una melodía reconocible. Tras la muerte súbita de su esposo, poco después de la boda, y después de una serie de reclamaciones y estudios forenses que detectaron la presencia de veneno, las autoridades comenzaron a revisar no solo el último caso, sino el pasado cercano, pólizas de seguro cobradas, transferencias, cambios testamentarios y las relaciones anteriores de la mujer con hombres que fallecieron en circunstancias similares. La investigación fue minuciosa. Se revisaron historiales médicos, se analizaron restos de cápsulas, se entrevistó a familiares y amigos y se buscaron conexiones en las finanzas. Lo que parecía un cúmulo de casos aislados terminó mostrándose como una cadena con un nexo evidente. La figura de la mujer que, en los meses previos a cada deceso, había estado cerca de quienes murieron. Los medios, por su parte, bautizaron a la protagonista con un apodo que remite a figuras literarias y arquetipos: la viuda negra de Kioto. Es un sobrenombre que condensa la fascinación social por historias donde la seducción y la muerte se encuentran, pero también resume el peligro de contar tragedias humanas en presentaciones que, sin querer, simplifican vidas complejas a metáforas. En los momentos en que la investigación salió a la luz pública, la sala de justicia y la prensa se llenaron de espectadores. La curiosidad por entender cómo una mujer llegó a estar en tantos expedientes convivió con la necesidad de que la verdad procesal se impusiera al rumor. Al revisar el mapa de las víctimas, no es difícil entender por qué el caso prendió la alarma social. Las víctimas eran, en su mayoría, hombres mayores, con cierto capital y vulnerabilidad ante una promesa de compañía. Eso plantea preguntas que trascienden lo criminal, sobre cómo la soledad, la edad y la confianza pueden ser explotadas, sobre si la sociedad cuenta con redes suficientes para proteger a sus adultos mayores,
y sobre cómo los mecanismos legales y financieros pueden ser aprovechados por actores con intenciones dañinas. Los investigadores, al dibujar el perfil de la víctima ideal para este patrón, señalaron la combinación de edad avanzada, independencia económica y la falta de una red de apoyo cercana como factores que facilitaron la acción de quien, según las pesquisas, se acercaba con intención. En la reconstrucción de escenas aparece además un elemento técnico: el acceso al cianuro. Los informes periodísticos y judiciales indican que la sustancia empleada no era de fácil adquisición para un ciudadano promedio sin conexiones. Por eso, la investigación buscó pistas sobre cómo se obtuvo el químico y si hubo complicidades o vías no reguladas. Se rastrearon compras, orígenes de las cápsulas y posibles proveedores, y se puso especial atención en el modus operandi de disimular el veneno dentro de suplementos o cápsulas aparentemente inocuas. Ese detalle, la conversión de algo cotidiano en instrumento de muerte, fue uno de los que más repulsión causó entre quienes siguieron el caso. Pero no todo fue un trazado perfecto. La investigación enfrentó desafíos propios de casos complejos. En varios episodios, las muertes iniciales fueron atribuidas a causas naturales o a condiciones preexistentes. El rastro químico solo apareció cuando los forenses, alertados por coincidencias y por la insistencia de allegados, ordenaron análisis más exhaustivos. Además, la edad de las víctimas complicó a veces la interpretación de las señales, puesto que muchos tenían dolencias crónicas que podían confundirse con los efectos de un envenenamiento en una primera mirada superficial. Por eso, el trabajo de los expertos forenses fue decisivo: convertir sospechas en evidencia científica que pudiera sostener una acusación. La detención que cambió el curso del proceso se produjo tras la acumulación de pruebas y la relectura crítica de hechos que antes se pensaban aislados. Una vez en manos de la justicia, la mujer pasó de ser una figura social a un objeto de escrutinio judicial: entrevistas, confesiones parciales, contradicciones y la inevitable exposición mediática. La prensa consignó declaraciones, el público se preguntó por la falta de redes de protección social y las familias de las víctimas buscaron respuestas. En este punto del relato, lo que interesa es entender cómo la ecuación entre compañía, dinero y veneno llegó a ser detectada y cómo el sistema penal tuvo que recomponer una historia fragmentada para encontrar un hilo conductor. Cuando el caso llegó a los tribunales japoneses, la expectación era máxima. No se trataba únicamente de una serie de muertes sospechosas, sino de la reconstrucción de una supuesta cadena de engaños, manipulaciones económicas y afectivas que, según los fiscales, habían sido ejecutadas con una frialdad meticulosa. La figura de Chisako Kakehi, hasta entonces conocida únicamente en círculos reducidos, se convirtió en el rostro de un fenómeno inquietante: la explotación emocional de hombres vulnerables con un aparente propósito financiero. Y aunque la sociedad ya había visto crímenes motivados por herencias en el pasado, la combinación de edad, veneno y relaciones afectivas creó un escenario judicial sin precedentes en la era moderna de Japón. La fase procesal se abrió con una avalancha de pruebas científicas, documentos financieros, testimonios y peritajes. La fiscalía tenía una tarea monumental: demostrar que lo que, durante años, parecían muertes naturales o simples infortunios, respondían en realidad a un patrón calculado cuya autora intelectual era la mujer que ahora permanecía sentada frente al jurado. Para ello, el Ministerio Público se apoyó en informes toxicológicos que destacaban la presencia de cianuro en 3 víctimas, un rastro difícil de justificar dentro de un contexto cotidiano. También presentaron como evidencia los cambios repentinos en testamentos, las pólizas de seguro que beneficiaban directamente a Kakehi y las transferencias financieras que aparecieron poco después de los fallecimientos. Las autopsias se convirtieron en el corazón del juicio. Forenses especializados explicaron ante la corte la manera en que el cianuro actúa en el organismo, bloqueando la respiración celular y provocando una muerte rápida, generalmente acompañada de colapso cardiovascular. Como el cianuro tiene la capacidad de degradarse con el paso del tiempo, demostrar su presencia en cuerpos que llevaban años enterrados no fue una tarea sencilla. Sin embargo, la ciencia logró encontrar rastros suficientes para reforzar la hipótesis de los investigadores. Esas muertes no habían sido producto del azar. Durante el juicio, también se habló del modo en que la acusada habría conseguido el veneno. La fiscalía sostuvo que Kakehi tenía acceso a cápsulas alteradas y suplementos manipulados, aunque nunca se reveló un único proveedor claro. Pero el patrón de administración coincidía. La víctima confiaba en un remedio, una vitamina o un complemento. Lo ingería sin sospecha y minutos después caía en un cuadro de colapso repentino. Por su parte, la defensa trató de presentar una imagen totalmente distinta. Argumentó que la acusada, ya entrando en la vejez, sufría deterioro cognitivo.
Señalaron problemas de memoria, confusión y lapsos que, según ellos, impedían asegurar que actuó con plena intención criminal. Incluso sugirieron que algunas muertes podían haber sido consecuencia de las condiciones médicas de las propias víctimas y no de un agente externo. Pero los fiscales respondieron señalando contradicciones en las declaraciones de la propia mujer, así como el hecho de que, presuntamente, Kakehi había dado versiones distintas de los hechos, según la audiencia o el interrogatorio. Testigos cercanos a las víctimas también aportaron contexto emocional y social. Hombres que habían tratado con Kakehi describieron cómo la mujer lograba generar confianza rápidamente. Familiares de los fallecidos relataron cómo, al poco tiempo de comenzar la relación, sus seres queridos empezaban a mostrar una dependencia emocional hacia ella. Algunos de esos parientes habían sentido sospechas desde el principio, pero la falta de pruebas concretas y el natural deseo de creer en la buena fe ajena dificultó cualquier intervención temprana. La prensa japonesa siguió paso a paso cada declaración. En las calles, los ciudadanos debatían sobre el caso, cuestionando cómo un país con altos estándares de investigación criminal pudo tardar tantos años en conectar los puntos. En redes sociales la discusión se polarizó. Unos señalaban el crimen como un producto de la codicia humana llevada al extremo. Otros argumentaban que la soledad en la tercera edad, una problemática creciente en Japón, convertía a los adultos mayores en blancos, fáciles de manipulación emocional. El apodo de Viuda Negra de Kioto era repetido sin descanso, y aunque el término tenía una intención sensacionalista, también condensaba el temor colectivo ante un crimen cometido desde la aparente intimidad de una relación afectiva. El proceso judicial se extendió durante meses. En cada audiencia, fiscales y defensores intentaban descifrar no solo los hechos, sino el estado mental de la acusada. La defensa insistía en que la mujer sufría deterioro cognitivo severo, mientras que el Ministerio Público argumentaba que las decisiones financieras, la adquisición de sustancias y la coordinación de los supuestos envenenamientos demostraban una mente funcional, estratégica y consciente. Finalmente, en 2017, el Tribunal de Distrito emitió su fallo: pena de muerte. El veredicto resonó en todo el país. La Corte consideró que los crímenes habían sido premeditados, motivados por ganancia económica y ejecutados contra personas vulnerables. La defensa apeló, alegando nuevamente falta de lucidez mental, pero en 2021 el Tribunal Supremo reafirmó la condena. Con ello, el caso quedó sellado como uno de los más estremecedores de la historia criminal japonesa contemporánea. A pesar de la sentencia, la ejecución nunca llegó a concretarse. Japón, como parte de su sistema penal, mantiene el método del ahorcamiento como forma de pena capital, y las ejecuciones solo se anuncian el mismo día que ocurren. Pero mientras esperaba en el corredor de la muerte, su salud empezó a deteriorarse rápidamente. Pasó largos periodos hospitalizada dentro del sistema penitenciario, y su condición tanto física como mental se volvió tema de debate público. ¿Debía un país ejecutar a una mujer anciana? ¿Qué responsabilidad ética tenía el Estado en estos casos? ¿Dónde se trazaba la línea entre justicia y humanidad? Las preguntas se fueron acumulando, mientras su figura, alguna vez temida en los titulares, se desvanecía en la memoria colectiva. Y entonces, en diciembre de 2024, llegó la noticia final. Chisako Kakehi murió en prisión a los 78 años mientras esperaba su ejecución. La causa exacta se manejó con discreción acorde a las prácticas penitenciarias japonesas. Así terminó, sin ceremonia ni público, la vida de una mujer cuyo nombre quedó asociado a uno de los patrones criminales más desconcertantes del país. Pero el caso no murió con ella. Las familias de las víctimas continúan cargando con el dolor, y en Japón surgieron debates importantes sobre la vulnerabilidad de los adultos mayores, la regulación en la adquisición de sustancias tóxicas y la necesidad de vigilar con más rigor los cambios de herencias cuando se trata de personas en situación emocional frágil. También abrió un diálogo sobre la ética de la pena de muerte, especialmente cuando la persona condenada presenta un deterioro cognitivo significativo, y dejó una lección dura pero crucial. Incluso en sociedades con altos niveles de seguridad y cohesión social, la manipulación emocional puede convertirse en un arma tan letal como cualquier otra. Este caso también mostró la importancia del trabajo forense moderno, que permitió descubrir verdades escondidas entre certificados médicos y relatos inconexos. Sin esas pruebas químicas, muchas de las muertes habrían permanecido catalogadas como naturales, y jamás se habría descubierto el posible patrón detrás de ellas. Los investigadores, con paciencia y ciencia, lograron dar forma a un mosaico que al principio parecía lleno de piezas inconexas. La historia de Kakehi no es solo la historia de una serie de muertes, sino también la historia de cómo la vulnerabilidad humana puede ser explotada, y cómo la confianza,
uno de los pilares de cualquier relación afectiva, puede convertirse en un terreno fértil para el abuso cuando se mezcla con ambición y desesperación económica. La figura de la viuda negra se ha explorado muchas veces en la ficción, pero este caso demostró que la realidad, en ocasiones, supera a cualquier libreto cinematográfico. Hoy, años después del juicio y de su muerte, los japoneses siguen recordando el caso con incomodidad, no solo por los hechos en sí, sino por el espejo social que dejó al descubierto. La soledad en la vejez, la fragilidad emocional, las sombras detrás de las relaciones humanas y la necesidad de que la sociedad construya mecanismos de protección más fuertes para quienes pueden convertirse en blanco de manipulación. Aquí cerramos este documental. Gracias por habernos acompañado hasta el final de esta historia compleja, oscura y profundamente humana. Si este contenido te ayudó a comprender mejor este caso y deseas que sigamos produciendo materiales investigados con rigor, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, regalarnos un like y dejar un comentario para que este trabajo llegue a más personas. Tu apoyo es fundamental para que podamos continuar creando contenidos como este, responsables, profundos y respetuosos con la verdad.